Y entonces desde aquí pues le enviamos una sincera y fraterna felicitaciones a todas las madres en su día. Y de esta forma, de esta manera comenzamos entonces nuestro servicio. Estamos saliendo en vivo y en directo por Facebook. Estamos montando, colgando, Señor, estas ministraciones de la palabra de Dios por YouTube. Nos puede conseguir como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Y estamos saliendo en vivo y en directo por Zoom también. Entonces, las personas que se están conectando por acá, que nos están ubicando por Facebook, nos pueden ubicar con esa nomenclatura: Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Y queremos aprovechar de enviar un cordial saludo a nuestros padres espirituales allá en Venezuela, al apóstol José Rafael Malpica, a su esposa, la pastora y profeta Elia de Malpica, y un saludo para el gobierno de esa iglesia maravillosa, la Iglesia Vida Cristiana Valencia, Venezuela. Saludamos a los hermanos, a los líderes, a los ministros, a los amigos, hasta todos y cada uno de ustedes llegue un cordial saludo desde la isla La Palma, la isla más bonita del Atlántico Norte, en la Comunidad Canaria. Gloria a Dios. Bien, rápidamente, entonces vamos a comenzar con esta exposición. Mi nombre es el pastor Héctor Villanueva y junto a mi esposa, la pastora y profeta Dilia de Villanueva, estamos al frente del Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, la isla más bonita de toda la Comunidad Canaria, un lugar, una casa donde usted va a conseguir revelación de la palabra, una casa donde usted va a conseguir alimento, sustento, y donde estoy seguro que vamos a ver su crecimiento y el fruto espiritual que usted va a dar para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Bien, rápidamente nos ubicamos, ahora sí, todos en línea, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: porque en el Evangelio, escuche bien, lo está diciendo la palabra de Dios. Escuche, porque en el Evangelio no hace referencia, y me disculpan, no quiero ser ofensivo con nadie, pero aquí no se está refiriendo ni al catolicismo, ni se está refiriendo al budismo, ni se está refiriendo al hinduismo, ni se está refiriendo a los testigos de Jehová, sino al Evangelio. Dice, porque en el Evangelio, escucha bien, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Repito, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Bien, en esta ya tarde, porque estamos a mediodía, son las 12:10 del mediodía acá en España, vamos a hablar en esta hermosa tarde acerca de un tema que lleva por título: la verdadera fe en Dios. Para las personas que les gusta anotar, los que les gusta llevar el registro, vamos a hablar el día de hoy acerca de la verdadera fe en Dios, fundamentado en lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén. Y podemos comenzar diciendo que el mundo en el que estamos viviendo actualmente se está poniendo cada vez más difícil. Y todas las cosas que nosotros vemos que están ocurriendo, como enfermedades como el fulano virus sin corona ese, al cual están llamando la peste china,
que está matando a miles de personas en el mundo, los rumores de guerra de unas naciones contra otras como retaliación por la supuesta activación de ese fulano virus en un laboratorio de maldad, como los fenómenos naturales que supuestamente están diciendo que un asteroide o un meteorito que dicen que puede impactar contra la Tierra y muchas otras informaciones como esta que estamos escuchando todos los días. Supuestamente el día de ayer hubo un fuerte movimiento sísmico en la isla de Puerto Rico. Todo esto nos indica que la única forma o manera de superar toda esta crisis por la cual estamos pasando y superarla y pasarle por encima es agarrándonos de la mano de Dios y creyendo absolutamente en Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todos los sectores de la sociedad se han incorporado en la búsqueda de un desenlace para todos estos problemas que estamos atravesando en el mundo. Pero ¿saben? Ninguno ha logrado conseguir la solución. La inestabilidad de la economía del mundo ha llevado a muchas personas a probar fórmulas y métodos de todo tipo. Ha llevado a las personas a invertir en monedas virtuales o físicas en un país y en el otro. Y nada ni nadie ha logrado tener éxito. Ya no vale la pena tener dinero o no tener dinero, porque de igual manera, en medio de una calamidad como este fulano virus que nosotros vimos, han muerto ricos y pobres, gente muy pudiente de dinero como el que no tenía dinero. Han muerto blancos, han muerto ricos, han muerto ancianos, han muerto jóvenes, han muerto niños. Los científicos de este mundo están tratando de darle una explicación lógica a una serie de fenómenos naturales que ellos mismos no entienden de dónde vienen ni cómo están apareciendo. ¿Bien? Y los líderes políticos del mundo, por más que se esfuerzan en tratar de solucionar los problemas que se originan en el mundo entero, no logran conseguir, no han podido conseguir. Todas estas cosas han desatado sobre la humanidad una ola de tristeza, una ola de miedo, de depresión, de incertidumbre y desesperación que los profesionales de la medicina asocian con el estrés de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en el mundo entero. Pero yo quiero decirle a todos el día de hoy que este tipo de situaciones por las que estamos atravesando no es la primera vez que ocurre en el mundo entero, porque en otras oportunidades el ser humano le ha tocado enfrentar graves dificultades como esta y las ha superado a todas. ¿Y sabe usted cómo? Buscando la solución a sus problemas en la fuente correcta, que es Dios. Porque déjeme decirle que el peor error que puede cometer una persona que esté pasando por dificultades es poner toda su confianza, toda su esperanza en una fuente equivocada, porque esa sería una mala decisión. Esa mala decisión pues pudiese afectarlo a él directamente y también a las personas que le rodean o que están a su alrededor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este mismo orden de ideas, yo quiero comentarles que en la Biblia nosotros podemos encontrar algunos ejemplos de hombres y de mujeres que un día enfrentaron grandes momentos de crisis y dificultades como estas y las superaron, pero fue porque buscaron ayuda en el Dios real, en la fuente correcta, en un Dios maravilloso que fue el que creó los cielos y la tierra. Yo vengo a decirte el día de hoy que las dificultades de este mundo, dificultades espirituales, dificultades físicas, dificultades materiales, usted las puede superar de dos maneras. Número uno, usted las puede superar tomados de la mano de Dios. Es decir, buscando la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en la boca de Dios usted no va a conseguir una palabra de crisis,
Usted no va a conseguir una palabra de incertidumbre, de fracaso o de derrota, sino todo lo contrario, porque todo aquel que se restea con Dios en esta vida terminará siendo una persona de éxito, una persona victoriosa, una persona que refleja paz y gozo en medio de cualquier tipo de dificultad. Amén. En la Biblia usted va a conseguir cualquier cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que se conectaron con Dios, superaron las crisis para la honra y para la gloria de su nombre. Usted no va a conseguir ni un solo caso que te diga todo lo contrario. Amén. Entonces, en primer lugar, usted puede superar esta crisis tomándose de la mano de Dios. Y en segundo lugar, usted puede superar este tipo de situaciones depositando toda su fe y todas sus esperanzas en Dios. Así tú te puedes convertir en un hombre o una mujer con sabiduría, con mucha experiencia y de larga vida en esta tierra. Escúchame esto. Cuando usted se decide a creerle a Dios, usted va a comenzar a vivir o a experimentar dos tipos de realidades distintas en esta vida. Desde el punto de vista carnal o natural. Cuando dices que tú confías en Dios, pero realmente no vives en este mundo conforme a lo que Dios dice en su palabra, sino conforme a tus criterios o experiencias personales que has experimentado en esta vida. Déjame decirte que ese punto de vista te va a llevar a chocar contra una verdad de tipo relativa y siempre te va a decir que todo lo que te sucede en esta vida dependerá de los acontecimientos que suceden a tu alrededor. Y casi siempre vas a salir frustrado, fracasado, amargado y en derrota. Amén. Mientras que en la otra realidad, desde el punto de vista espiritual, tú decides si le quitas los límites a Dios o no, porque Él es el Dios del posible. Cuando tú depositas tu fe y tu confianza en Dios, por encima de las verdades relativas de este mundo, te vas a conseguir con una gran verdad absoluta. Y esa verdad absoluta te dice que para nuestro Dios no hay nada imposible en este mundo. Nos dice esa verdad que no existe nada ni nadie que sea capaz de detener el avance de nuestro Dios. Y cuando Él te dice algo, las Escrituras dicen que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Escúchame, y contra todo pronóstico Él te toma de la mano, te ayuda en tus batallas y te lleva a obtener la victoria. Es decir, que no te dejará, desamparará hasta que te conviertas en una persona más que vencedora por encima de las adversidades de este mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que creer en Dios? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Y nuestro Dios está por encima y está más allá de lo natural. Y Él te quiere ayudar. Él te quiere extender la mano. Amén. Dios es el único ser en este mundo que nos puede advertir las cosas antes de que sucedan. Mire, la ciencia hoy día, por más que ha evolucionado y ha mostrado grandes avances tecnológicos, todavía no es capaz de advertirnos y resguardarnos de un terremoto o un movimiento telúrico de grandes magnitudes, sino que aparece repentinamente la desgracia y ya dejando grandes pérdidas de seres humanos. Cuando más bien los pronósticos del tiempo nos dicen que hoy va a ser un día de mucho calor, resulta que termina siendo mucho frío. O cuando dicen que va a ser un día de mucho frío, termina siendo mucho calor, y eso no es digno de confianza. Y ya ocurrió el día de anoche o de ayer, nos dieron la noticia del movimiento telúrico que ocurrió en Puerto Rico. ¿Usted cree que si la gente hubiese sido advertida por lo que iba a suceder, ellos no se iban a preparar? Sí, pero como no, nadie lo pudo
advertir, pues les tomó por sorpresa. Y bueno, para la gloria de Dios no ocurrió una mayor calamidad. ¿Ve? Más bien la ciencia de hoy día nos ha robado la fe en Dios. Nos enseñan a creer que Dios no existe. Y nos entrenan en las universidades para creer en cualquier cuento de camino, en cualquier fábula, menos en Dios. Pero Dios sí nos advierte antes de que sucedan las cosas. Y aún ocurriendo las cosas, aunque no le hayamos creído, Él tiene misericordia de nosotros. ¿Me dice amén? Amén. Él nos mete su mano y nos saca de peligro y de calamidades. Ya nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hace más de 2000 años, nos había dicho que al final de estos últimos tiempos, nosotros seríamos testigos presenciales de todas estas cosas que hoy día estamos experimentando. Y a la ciencia no le ha quedado otra alternativa que reconocer que lo que nuestro Señor Jesucristo dijo hace más de 2000 años es nada más que la verdad y nada más que la purita verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, escúcheme esto. Escúcheme esto. En medio de una crisis se descubren dos realidades que hay dentro de los seres humanos. Primero, descubrimos verdaderamente quiénes somos y en segundo lugar, descubrimos en quién verdaderamente nosotros creemos o qué nosotros creemos. Es decir, en medio de una crisis se conocen quiénes son los que creen verdaderamente en Dios y quiénes no. Como el caso de aquel artista de televisión que en un programa público llegó a decir delante de su audiencia que él era ateo y que él no creía que Dios existía. Y resulta que un día le hicieron una invitación de un continente a otro. Y cuando le tocó viajar, se montó en un vuelo de avión y estando a 25,000 pies de altura, repentinamente estalló uno de los motores de las alas del avión y se desató el pánico dentro de la nave. Y en medio de esa crisis y de tanta confusión de la gente, este artista de televisión gritaba a voz en cuello: Dios mío, por favor ayúdanos. No nos dejen morir de esta forma tan fea. Ayúdanos, Dios mío. El capitán de la nave, gracias a Dios, logró estabilizar el avión. Y con los otros 3 motores que le quedaron, logró aterrizar la nave y nadie, absolutamente nadie, resultó herido. Pero el ateo sacó dentro de su interior una gran verdad que nadie en este mundo puede refutar. ¿Cuál es esa gran verdad? De que Dios existe, de que el espíritu del hombre da testimonio de Dios y que Dios siempre ha querido ayudar a la humanidad. Y hoy te quiere ayudar a ti, me quiere ayudar a mí y a todos aquellos que se lo permitan. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, para eso es la fe. Para implorar la ayuda y el favor de un Dios sobrenatural cuando atravesamos por situaciones que se nos escapan de las manos, cuando atravesamos por una enfermedad terminal, cuando estamos en medio de una quiebra financiera o cuando el matrimonio o la vida familiar se está desmoronando. Allí puedes clamar o implorar el favor de una mano sobrenatural que te quiere ayudar, y ese es Dios, el que creó los cielos y el que creó la tierra. Porque déjeme decirle algo, que no hay situaciones o crisis en este mundo que sean capaces de superar tu fe en Dios. Como decía aquel predicador que decía: dile a tu problema lo grande que es tu Dios y no le digas a Dios lo grande que es tu problema. Amén. Así que la fe viene a ser el vehículo que te puede ayudar a movilizarte y llevarte hasta el trono de la gracia de Dios, porque la fe es la que te puede conectar con Dios y te puede ayudar a perseverar hasta el final.
por encima de cualquier tipo de adversidad o de calamidad. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Fíjese lo que el apóstol Pablo decía acerca de la fe. En el texto que nosotros tomamos al principio, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, donde él dice que en el Evangelio la fe, se lo leo literalmente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Repítalo conmigo, el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Cuando vamos a estudiar un poco lo que contiene acá esta frase, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Esta palabra justo es una palabra que viene del hebreo sadir y ella es sinónimo de una persona que es correcta. Es sinónimo de una persona que es recta en su proceder. Es sinónimo de una persona que está a cuentas con Dios. Justo es una persona que es honesta, una persona que es legal, una persona que se ha negado a sí mismo por años. Y no es que estamos hablando de una persona que es perfecta, sino de una persona que busca agradar a Dios en todo lo que hace. Es decir, que el justo es una persona que se arrepintió de sus pecados, se arrepintió de sus maldades y como él se arrepintió, entonces Dios lo perdonó. Esa es una persona recta, un justo, una persona que hizo morir sus pasiones y deseos personales porque entendió que lo que estaba haciendo era malo. Gloria a Dios. Se me cayó por aquí un momentito la señal. Ya nos reconectamos nuevamente. Son problemas técnicos. Mientras tanto, queremos decirle que estamos saliendo en vivo y en directo por Zoom. Estamos saliendo en vivo y en directo por Facebook. Y estamos también poniendo esta impartición de la palabra de Dios en el canal de YouTube. Dentro de poco vamos a estar saliendo también por Instagram. Y gracias a esta circunstancia, como dice la palabra del Señor, que todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios nos ayudan para bien. A nosotros nos ha ayudado para bien, porque nos ha llevado a lugares donde no nos imaginábamos llegar. Ahorita, actualmente, nosotros tenemos sintonía desde Holanda. Nos están sintonizando en vivo y en directo desde Holanda. Hemos tenido sintonía desde Francia. Hemos tenido sintonía desde Portugal. Hemos tenido sintonía de la parte norte de España. Hemos tenido sintonía desde la isla de Tenerife. Hemos tenido sintonía desde la isla de República Dominicana, específicamente en Santo Domingo y en Punta Cana. Hemos tenido sintonía desde Venezuela. Hemos tenido sintonía desde Arequipa, Perú. Hemos tenido sintonía desde Manta, Ecuador. Hemos tenido sintonía desde Argentina. No nos imaginamos nosotros llegar a tantos lugares. Y no les he hablado de los Estados Unidos. Hemos llegado a Atlanta, Georgia. Hemos llegado a Miami, a Florida, para la gloria de Dios. ¿Ven? Entonces, esto, porque como dice la palabra del Señor, todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios nos ayuda para bien. Entonces, seguimos en sintonía y estábamos diciendo que el justo es una persona, ¿verdad?, que es recta en su proceder, una persona que está a cuentas con Dios, una persona que es honesta, que es legal, una persona que se ha negado a sí mismo por años, y no es que estamos hablando de una persona perfecta, sino una persona que busca agradar a Dios. Dejó de hacer lo malo para hacer lo bueno y agradar a Dios. Es decir, una persona que se arrepintió de sus pecados, una persona que se arrepintió de sus maldades y como se arrepintió, entonces Dios lo perdonó. Y a partir de allí se convierte en una persona
justa, una persona correcta, una persona recta. Es decir, aquellos que hacen morir sus pasiones y sus deseos porque entendieron que lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo mal y ahora quieren vivir en este mundo para agradar a Dios. Esa es una persona justa. Ahora, escúchame esto. Esta es la gran diferencia que hay entre aquellos que claman a Dios, que gritan, que piden, que oran, que ayunan, que diezman, que ofrendan, que siembran en las cosas de Dios, pero no reciben respuesta de parte de Dios, porque en el fondo de sus corazones no son justos, no son correctos delante de Dios. Y por eso su oración o sus oraciones no pueden ser oídas o escuchadas por Dios, por ser incorrectos o por ser injustos. Y creen que de esa manera ellos pueden engañar a Dios. O puede ser que una persona pida en oración, como enseñaba nuestro Señor Jesucristo, o clame o ayune delante de Dios, pero esa persona no cree en el diezmo, o esa persona no cree en las ofrendas, o esa persona lamentablemente no cree en las manifestaciones poderosas de Dios. Eso lo invalida delante de Dios, porque ¿qué dicen las escrituras con el que no diezma? En Malaquías 3:8 dice que es un ladrón. El que no diezma a Dios dice que le está robando a Dios. Es un ladrón. Entonces, puede que la persona ore mucho, puede que la persona busque mucho de Dios, pero si no cree en un área específica en las cosas de Dios, ya eso lo invalida delante de Dios. Ya eso lo saca del rango de la justicia. O puede ser que la persona no crea en las sanidades y en los milagros de Dios. Ya eso lo invalida en su posición de justicia delante de Dios. Por eso Santiago 5:16 dice: la oración del justo puede mucho. Del que está en rectitud con Dios, el que está en línea con Dios, el que no tiene nada que esconderle a Dios. Amén. Entonces, sin embargo, podemos decir que el justo sí puede pedir, sí puede tocar, sí puede buscar, porque siempre se le dará, siempre se le abrirá y siempre encontrará lo que está buscando, porque es una persona que está alineada con Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el apóstol Pablo, el justo, luego dice, por la fe. La fe viene a ser la habilidad que todos los seres humanos poseen para creer en Dios. La fe es la fuerza que impulsa al hombre a tomar la decisión de dejar de creer en lo que la escuela de la vida le había enseñado para dejarse guiar por lo que Dios dice en su palabra. Eso se llama fe. De tal manera que la fe es la que le aporta razones a la mente del ser humano para abandonar el pecado, para dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno con el propósito de agradar a Dios. Porque entendemos entonces que la fe es el elemento que nos puede ayudar a conectarnos con la presencia de Dios. Amén. Fíjese, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Mira lo que dice. 2 de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos y no por vista. El mismo apóstol Pablo, hablando de la fe, dice: porque por fe andamos y no por vista. Esta palabra vista viene a representar uno de los 5 sentidos físicos que Dios le puso al hombre para que se sirviera de ellos. Observe bien que el apóstol Pablo no dice que nosotros andamos en este mundo por medio de los 5 sentidos físicos, o por medio de lo que nos indiquen los 5 sentidos físicos. Es decir, que nosotros no andamos por lo que nos muestre la vista, lo que
escuchemos, lo que olamos, lo que tocamos, lo que sintamos, sino que vivimos en este mundo creyéndole a Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Y eso se llama fe. Amén. Amén. Si usted se pone a mirar o a escuchar cada instante lo que están diciendo los medios de comunicación en este momento, usted va a terminar enfermo o deprimido. ¿Por qué? Porque todo lo que hablan son malas noticias. Es un bombardeo constante de malas noticias para que usted no se pueda conectar con Dios. Y le recuerdo que la tarea del diablo, el príncipe de este mundo, es reducir al ser humano a un ser natural. Es decir, a que dependa en este mundo de lo que oiga, de lo que vea, de lo que huela, de lo que toque o de lo que sienta, para que comience o para que el ser humano camine por lo que le indican los 5 sentidos y no por fe. De esta manera, el enemigo del ser humano logra desconectar al hombre de Dios cuando no camina por fe, sino que camina por lo que los 5 sentidos le indican. Amén. Gloria a Dios. Y por último termina diciendo el apóstol Pablo, porque el justo, por fe, dice, vivirá. El justo por fe vivirá. Esto quiere decir que cuando tú te atreves a vivir en este mundo confiando en lo que Dios dice en su palabra, entonces vas a comenzar a experimentar lo sobrenatural de Dios. Porque cuando te venga una enfermedad y necesites sanidad, Dios te sanará. Cuando no tengas alimentos en tu casa y necesites comprar, Dios te proveerá. Cuando te despidan del trabajo y otros esperen verte triste y melancólico, entonces Dios te sorprenderá dándote otro trabajo mejor. A eso era lo que se refería el apóstol Pablo cuando terminó diciendo, el justo por la fe vivirá. Es decir, vivirá en este mundo comiendo bien. Vivirá en este mundo gozando de buena salud. Vivirá en este mundo durmiendo bien. Vivirá teniendo buenas relaciones personales con su cónyuge, con su jefe, con su vecino, con sus seres queridos, porque eso es lo que hace la fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si yo me dejo guiar en este mundo por lo que me indican los 5 sentidos físicos, yo no voy a poder agradar a Dios y me voy a perder de la recompensa que Dios tiene para los hijos que le obedecen. Eso fue lo que sucedió con Pedro cuando caminó sobre las aguas. Usted puede buscarlo en Mateo capítulo 14, versículos 30 y 31. ¿Sabía usted que aparte de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hubo un ser humano de carne y hueso como usted y como yo que logró caminar sobre las aguas? Un hombre, un ser humano caminó sobre las aguas. Eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús se apareció caminando sobre el mar a medianoche y ellos estaban en la barca. Y cuando lo vieron, se asustaron. Que era un fantasma, pensaron que era algo que se les había aparecido. Y resulta que cuando Pedro se percata de que era su Señor Jesús, entonces Pedro tuvo el atrevimiento de decirle a Jesús, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a donde estás tú. Y como Pedro era una persona extrovertida, como decimos en el inglés, outgoing, como era una persona sanguínea, que primero actuaba y después pensaba, pues se lanzó al agua y comenzó a caminar. Y Pedro caminó sobre las aguas. Lo que pasa es que Pedro llegó a un momento que quitó su mirada de Jesús y comenzó a ver la tempestad y comenzó a ver las olas del mar y comenzó a sentir el viento como le soplaba. Y cuando quitó su mirada de Jesús, entonces allí fue cuando comenzó a hundirse.
y comenzó a pedirle auxilio. Señor, ayúdame que me hundo, que me ahogo. Y fue donde Jesús le extendió la mano, lo sacó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudó? Porque quitó su mirada de Jesucristo de Nazaret. Ya usted ve, entonces los 5 sentidos fueron 5 siervos que el Señor le dio al hombre para que el hombre se sirviese de ellos y no al revés. No que nosotros dependamos de lo que nuestros 5 sentidos nos indiquen. Yo no puedo vivir en este mundo dependiendo de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que toco, de lo que siento. No, como hijo de Dios yo debo vivir en este mundo por fe. Es decir, de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y punto. Así de sencillo. Mire, le voy a contar un testimonio. Cuando yo me convertí a Cristo a principios de los años 90, llegué a tener 3 vehículos. 3 carros llegué a tener yo. Y un día Dios me dijo que le sembrara uno de esos carros a un hermano. Pero como yo estaba recién convertido, mis oídos no estaban entrenados para caminar por fe. Yo venía del mundo. Y lo que hice fue reprender al diablo cuando escuché aquel pensamiento en mi mente. Que le regalara un vehículo de los míos a un hermano. Y cuando logré interpretar aquello en la mente, yo dije, yo reprendo al diablo, porque este es el diablo que me quiere más bien quitar mis propiedades. Y entonces resulta que tristemente, como yo no estaba entrenado, vean, mi mente natural no estaba entrenado para caminar por fe. Yo estaba entrenado era para acumular, porque eso es lo que nos enseñan en el mundo, a acumular. Lamentablemente no obedecí. Después fue que entendí que en los caminos de Dios es al revés. Primero tú debes sembrar para luego cosechar. Así como hacen en el campo. Primero sembramos y después cosechamos. Entonces, como no obedecí, Dios se buscó a otra persona que sí obedeció y le regaló su vehículo a esa persona a quien Dios me había dicho. Mire, increíblemente no pasaron más de 3 semanas cuando a esa hermana le regalaron un carro nuevo de agencia, sin estrenar, porque eso es lo que tú cosechas cuando tú le crees a Dios y te mueves obedientemente por fe. Recompensas. Eso es lo que Dios quiere darnos a nosotros, recompensarnos. Así que a partir de hoy yo te voy a invitar a que te decidas a caminar en este mundo por fe. Por la fe aprenderás a caminar en este mundo agarrado de la mano de Dios. Por la fe tú vas a aprender a derribar a tus enemigos. Por la fe no morirás, sino que vivirás. Por la fe tendrás tu propio negocio. Por la fe recibirás sanidad. Por la fe recibirás tu milagro. Por la fe recibirás un trabajo nuevo y mejor. Por la fe recuperarás tu hogar, tu familia, tus hijos. Por la fe tú caminarás en este mundo y te convertirás en un hombre y en una mujer más que vencedora. Gente victoriosa en las manos del Señor. Amén. Si usted me entendió el mensaje que yo le acabo de entregar, entonces yo quiero que a partir de este momento tú puedas brindarte la oportunidad de poder reconectarte nuevamente con Dios. Si en algún momento te sentiste apagado, si en algún momento te sentiste un poco frío, si en algún momento tú llegaste a dudar acerca de lo que Dios ha dicho en su palabra, yo quiero que aprovechemos este momento para reconectarnos con Dios. Pero sabe, primero tenemos que arrepentirnos. Primero hay que pedirle perdón a Dios por haber dudado en su palabra, por haber subestimado lo que Dios te había dicho que iba a hacer contigo,
Por eso yo te voy a invitar a que allí mismo donde estás, levantes tus manos, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor, vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Señor, reconociendo, Padre de la gloria, que hemos sido insensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, que muchas veces, conociendo lo bueno, hemos hecho lo malo delante de ti. Por eso te abrimos el corazón para que lo evalúes, Señor, para que lo examines, así como el médico examina a su paciente. Señor, auscúltanos, Padre de la gloria. Te pedimos perdón, Señor, muchas veces por haber dudado en tu palabra, por haber caminado en este mundo, Señor, dependiendo de lo que me decían mis sentidos físicos, dependiendo más de mis habilidades, dependiendo más de lo que aprendí en la vida que lo que tú dices en tu palabra. Hoy, Señor, me arrepiento en el nombre de Jesús de todas estas cosas y te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, que allí mismo donde ellos están, Padre, pueda llegar el perdón, tu perdón a sus vidas. Que pueda desatar una unción ahora de perdón y liberación de culpas, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora mismo, Padre bendito, recibimos tu perdón, recibimos tu misericordia. Sabemos, Señor, que en este momento, Señor, tú has inclinado tu oído para escuchar la oración de los justos, porque tú dices en tu palabra, Padre, que un corazón contrito y humillado, tú no lo resistes, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos tu perdón, recibimos, Señor, tu misericordia. Declaramos, Padre, que a partir de este momento, Señor, habrá, Señor, un camino nuevo. A partir de este momento, Señor, tú abres una nueva temporada en cada una de sus vidas, un nuevo caminar, un nuevo inicio, un nuevo comienzo, pero esta vez, Señor, tomados de la mano de ti en fe, no dependiendo de lo que los cinco sentidos físicos nos indiquen, Padre. Y te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Señor, puedan meter tu mano poderosa en sus mentes, en sus corazones, y pueda soplar aliento de vida, Señor, sobre todo aquello que estaba muriendo, aquellos sueños, aquellas promesas, aquellos proyectos, aquella palabra, Señor, que tú le has dado a cada uno de ellos. Ahora cobra vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se desata ahora esa unción, esa bendición en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre de la gloria, Señor, que puedas derramar sobre ellos, Señor, el don de la fe, el don, Señor, que tiene la capacidad de conectarlos contigo, el don que tiene la capacidad, Señor, de sumergirlos en el mundo espiritual para ver las cosas que nunca han visto, para ver las cosas que nunca habían oído, para hacer las cosas que nunca habían hecho, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret se desata ese don ahora de fe sobre ellos, se desata el don de fe para caminar sobre las aguas, para llamar las cosas que no son como si fuesen, para caminar en lo sobrenatural, Señor, de tu reino, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos comprometemos a caminar en fe contigo, Padre. Yo declaro que el que estaba frío y apartado, Señor, ahora recibe el fuego de tu Espíritu. Recibe, Señor, ahora una revelación poderosa de tu Espíritu Santo, Señor, para entender los tiempos que estamos viviendo, Señor. Que puedan entender que los tiempos son difíciles, que puedan entender que se están acabando los tiempos, que en cualquier momento, Señor, suenen las trompetas si tú vienes por tu novia, Señor, y no queremos quedarnos para la gran tribulación. No queremos quedarnos, Señor, para ese periodo de tiempo donde vas a derramar tus verdaderos juicios sobre la tierra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nos cubrimos con tu sangre poderosa, Señor.
Y te damos gracias, Padre bendito, porque eres real, porque eres maravilloso. Asimismo, Padre bendito, ahora declaro que se activa el don de milagros, Señor, en su vida. Se activa, Señor, el don de sanidades. Se activan los dones de poder, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, para orar por los enfermos, para hacer milagros, Padre. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Dios de la gloria, desato una unción sanadora sobre sus cuerpos, sobre los hijos de esta casa, sobre todos los que nos están viendo, Señor, por el internet, Señor, por el Facebook, por el YouTube. Señor, yo desato esa unción de sanidad ahora sobre su sistema óseo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que desaparecen las hernias ahora en su columna vertebral. Desaparecen las hernias ahora en su región abdominal, umbilical, inguinal. En el nombre de Jesús desaparecen las hernias en la zona cervical. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro, Padre, que tú comienzas a restaurar, Señor, las rodillas, las rótulas, los cartílagos, los codos, los hombros, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, el sistema óseo ahora se alinea, Señor, con tu perfecta y agradable voluntad, Señor, la cual es que estemos completamente sanos y saludables. Yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro sanidad, Señor, sobre el sistema sanguíneo de todos los que nos están escuchando. Yo declaro, Señor, una transfusión de la sangre de Cristo sobre los hijos, Señor, del reino, donde quiera que estén. Yo declaro que desaparece la diabetes. Yo declaro que desaparece todo tipo de enfermedad sanguínea en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Se va ahora el hierro en la sangre, se va la diabetes, se va el azúcar en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad sobre el sistema nervioso de cada persona. Declaro sanidad sobre el sistema respiratorio ahora. Sopla, Espíritu Santo, sobre los pulmones, Señor, de aquellas personas que han sido afectadas por este fulano virus sin corona, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora que el fuego de tu Espíritu, Señor, consuma y deshaga todo virus en su cuerpo y lo declaro sano, sano en el nombre de Jesús, para la gloria y para la honra de tu santísimo nombre, Señor. Yo profetizo en el nombre de Jesús que no morirás, sino que vivirás para contar las grandezas de Dios. Declaro que te convertirás en un instrumento en la mano de Dios para predicarle el evangelio a tus seres queridos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así lo declaro. Y toda la iglesia dice amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, quiero hacerle un llamado a todas las personas que están conectadas por el Facebook en este momento, a los amigos, a las amigas que no conocen a Jesús de Nazaret. Yo quiero hablarles hoy de un plan de salvación que Dios tiene para tu vida. Dicen las Escrituras que cuando el hombre muere, tiene solamente dos alternativas a dónde ir. O va al cielo o va al infierno. El cielo es un lugar de paz, de reposo, de descanso, y que está gobernado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y se va al cielo cuando tú abres tu corazón y recibes a Jesús como Señor y como Salvador. Al infierno se va cuando las personas subestiman y rechazan ese sacrificio que Jesucristo de Nazaret vino a pagar por nosotros aquí en la tierra. Así que yo te voy a invitar a que tú abras tu corazón en este momento y puedas repetir conmigo esta oración. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi suficiente Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de vicio, con todo tipo de adicciones, con todo tipo de idolatría. Rompo con todos los malos patrones de conducta y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, entonces yo te felicito porque dice la palabra de Dios que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y a partir de este momento, tú vas a tener las ventanas de los cielos abiertas y tú puedes hablar y puedes conversar con Dios. Te felicitamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y te invitamos a que el día domingo te puedas volver a conectar con nosotros a las 11 de la mañana, hora de aquí de España, por este mismo canal, con esta misma persona. Dios te bendiga.